A mí me han pedido que hable del primer anuncio y que me pregunte con vosotros cómo situar el primer anuncio en la pastoral de nuestra vida diocesana o de nuestra vida parroquial, en la pastoral ordinaria, la pastoral ordinaria. De luego, sí tenemos la oportunidad pues, de conectar con otras acciones, métodos de primer anuncio que hay afortunadamente por el mundo, pues todos suscitados por el Espíritu del Señor y porque hay mucha gente que está pensando de la misma manera que nosotros y con el mismo interés que nosotros, pues fenomenal. Pero venís representando a las diócesis y traéis una pregunta fundamental. ¿Cómo iniciar una pastoral de primer anuncio en nuestras diócesis? Y además tenéis un oficio muy especial. El oficio, porque como esto es nuevo y seguramente no está implantado en vuestras diócesis, aunque ya vosotros estéis nombrados responsables diocesanos o delegados diocesanos o no sé cuántos diocesanos de primer anuncio, pues venís de alguna manera con un interés y con un oficio especial de ser multiplicadores. A partir de aquí, si estáis aquí es porque queréis ser multiplicadores ante mucha gente, sobre todo de vuestra diócesis, de muchos laicos, de muchos consagrados y consagradas y de muchísimos laicos que hoy afortunadamente en la vida de las diócesis pues tienen el mismo interés que nosotros, están preguntando lo mismo que nos preguntamos nosotros, pero no saben cómo hacerlo. Así que, como veréis, vamos a hablar sobre todo no del primer anuncio solo, sino del primer anuncio como un modelo pastoral, no como una acción, ni como un método concreto, sino como un modelo pastoral. Y lo que queréis crear justamente, y lo que se os ha pedido en vuestra diócesis que creéis, es justamente un modelo pastoral. Estamos haciendo esta tarde aquí lo que nos ha pedido el documento marco. Si no lo tenéis, sería bueno pues que desde la Comisión Episcopal os informaran de este documento, el documento marco sobre el primer anuncio que se hizo en el área de primer anuncio de la Comisión Episcopal. Pues en el documento se dice que el área de primer anuncio contagia la pasión por el primer anuncio como fuerza transformadora en todas las diócesis para que seamos cada vez más una iglesia de discípulos misioneros. Entonces, esa es nuestra misión, ese es el objetivo de nuestra presencia aquí y de alguna manera también esa es nuestra vocación, porque si alguien tiene que tenerla es el que anime esta pastoral de primer anuncio. Si alguien tiene que tener esta vocación de ser misionero, tenemos que ser nosotros. Ya sabéis lo que nos dice el Papa Francisco, que de alguna manera todos tenemos que pensar y decir, yo soy una misión en el mundo. Bueno, y si os preguntara qué venís buscando, pues tendríamos un rato de diálogo, pero perderíamos mucho tiempo y no nos han dado mucho tiempo. Así que no voy a preguntar qué venís buscando. Yo me lo imagino, me lo voy a imaginar y voy a decir tres cosas. No lo abarcan a estas tres cosas, no lo abarcan todo, ni abarcan todo vuestro interés, ni vuestras dudas, ni vuestras preguntas, ni vuestros intereses, pero ¿qué os estáis preguntando en este momento? En primer lugar, porque yo me lo he preguntado, porque antes de preguntarme cómo hacer el primer anuncio, o si este método es mejor que el otro, y si este atrae a mucha gente, o si este convierte o deja de convertir a mucha gente, o cambia y transforma a mucha gente, lo que me he preguntado es cómo encontrar hoy el coraje en esta iglesia nuestra, donde vivimos, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, cómo encontrar hoy el coraje de anunciar el Evangelio. Porque ese no puede faltar, no ha faltado nunca, y por eso la iglesia ha vivido.
porque ha tenido y ha encontrado ese coraje. Pues eso es lo que nos estamos preguntando también nosotros. Por eso tanto interés por el primer anuncio. ¿Cómo encontrar el coraje de anunciar el Evangelio? ¿En qué consiste esa energía escondida de la buena noticia que es capaz de golpear profundamente la conciencia del hombre y de transformarla? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En esos milagros que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, pero somos testigos que a nuestro alrededor y alrededor de nuestra vida o en nuestras propias acciones, vemos cómo hay un cambio y una transformación total de la vida de las personas. ¿Qué es esa energía escondida? ¿Dónde está? No lo olvidemos, porque no basta solamente con hacer cosas y hacerlas bien, sino hacerlas con esa hondura y esa verdad, y que luego veremos pues, que tienen una procedencia, como es natural, la procedencia del amor de Dios y sobre todo pues el trabajo impecable y constante y permanente del Espíritu en su Iglesia. Pero naturalmente nosotros tenemos que colaborar también pues, con el Espíritu y tenemos que preguntarnos qué métodos utilizar para proclamar el Evangelio que sean afines con un proyecto evangelizador. Porque no da lo mismo un método que otro, ni tiene la misma validez justamente para este objetivo de crear un modelo pastoral desde el primer anuncio, un método que otro. Por lo tanto, estos interrogantes, me imagino que los traéis y algunos más, recogen de algún modo vuestros deseos. Y el deseo es el de ser una iglesia y colaborar y trabajar en una iglesia y ser animadores desde esta responsabilidad en una iglesia que quiere anunciar el Evangelio con convicción, con libertad de espíritu y también con eficacia. Y tenemos que ser, de algún modo, siempre conscientes detrás de estas preguntas nuestras y de estas inquietudes nuestras, que no hay primer anuncio, por lo tanto no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, la promesa, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Esto repetido con fuerza y dicho con fuerza por Evangelii Nunciandi y que a veces nosotros nos olvidamos. Nosotros no hemos venido aquí para aprender a hacer cosas, sino hemos venido aquí para ir descubriendo poco a poco y juntos cómo anunciar el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, en este mundo y en este tiempo y para el corazón y la vida de los hombres y mujeres con las que compartimos nuestra existencia. Sería sin pila antes ahora. Y ya está bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues en definitiva, es verdad que esto tiene un tono de novedad. Ya lo dijo el Papa San Juan Pablo II, que era la nueva evangelización y por lo tanto, aunque Francisco no lo repite, lo de nueva, porque ya llevaba mucho tiempo, tampoco había que repetirlo, pero como llamada de atención, San Juan Pablo II pues, nos habló y nos llamó en el aeropuerto de Puerto Príncipe y también en Nova Huta, en Polonia, nos habló de la nueva evangelización. Pero la Iglesia ha evangelizado siempre de la misma manera. Nunca ha faltado en la vida de la Iglesia el anuncio
Nunca ha faltado la evangelización a su modo y con sus circunstancias, y podemos decir, como también nos recuerda Evangelii Nuntiandi, que la historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la mañana de Pentecostés, se entremezcla y se confunde con la historia del anuncio, con la historia del primer anuncio. No hubo épocas en las que no se anunció, no hubo épocas en las que no se evangelizó, si no esto se hubiera roto. Es verdad que esto no se rompe porque yo estaré con vosotros todos los días y estaré con vosotros siempre, nos dice Jesús, y porque nos ha dado su Espíritu, pero también porque hemos estado nosotros aquí al pie del cañón, y porque ha habido muchos santos evangelizadores y muchos hombres y mujeres que han sido santos. Afortunadamente antes eran de Hornacina y ahora son de la puerta de al lado, y por lo tanto están junto a nosotros, pero esos los ha habido en todas las épocas. En cada nueva etapa de la historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de evangelización, no tiene más que una preocupación: a quién enviar, como acabamos de escuchar, la carta a los romanos, a quién enviar para anunciar este misterio. ¿Cómo lograr que resuene y que llegue a todos aquellos que las deben escuchar? Este anuncio, decía Evangelii Nuntiandi, querigma, predicación o catequesis, adquiere un puesto tan importante en la evangelización que con frecuencia es una realidad sinónima. Sin embargo, no pasa de ser un aspecto. Por lo tanto, en toda la historia de la Iglesia ha habido evangelización, se la ha hecho a su modo. Las etapas de la historia de la Iglesia las podemos dividir cada uno según nuestra óptica y nuestro punto de vista, y de alguna manera pues según cómo se ha movido y cómo se ha orientado la historia de nuestras propias iglesias nacionales o de nuestras propias iglesias diocesanas. Y bueno, pues hay gente que hace más original, pues que hace una división de etapas de la historia de la Iglesia y de cómo se ha evangelizado en cada etapa. Yo no lo voy a hacer, lo tendréis por escrito porque esto llevaría mucho tiempo. Si alguno de vosotros pues entiende el italiano y lo habla o tiene formación, ha salido un libro muy interesante de un gran teólogo italiano. Es un teólogo que ha sido párroco, yo creo que ya debe estar jubilado porque es mayor que yo, ha sido párroco en una parroquia de Pisa, pero es un teólogo apreciadísimo, se llama Severino Dianic, que seguramente alguno habéis leído algún libro suyo, y ha escrito un gran tratado de evangelización que, para decir lo que todos decimos, que es el mejor método de evangelización es el tú a tú, el persona a persona, de uno a uno, del uno al otro, como luego ya diremos. Él dice, Severino Dianic, el título del libro se llama Di fronte all'altro, la misión de la Iglesia. Y él pues recoge una serie de modelos que yo solamente los voy a leer y a anunciar. Dice, primer modelo, la misión completa. Pues la misión completa fue la de los orígenes, la primera, la difundida espera del próximo retorno de Cristo, que determinó la vida de la Iglesia en los primeros tiempos y que de alguna manera cumplió el mandato de misionero de Jesús, id al mundo entero. Y ellos, como no conocían ni bien el mundo, ni sabían cómo era el mundo, ni siquiera si el mundo era redondo o cómo era el universo, pues por lo tanto hicieron todo lo posible, llegaron a donde tenían que llegar. Bueno, luego hay una segunda etapa que él llama la misión pospuesta. Las comunidades cristianas se dieron cuenta de que el mundo no se acababa, de que tenía que continuar la historia, de que tenía que continuar la misión, y entonces pues de alguna manera viven un tiempo que los santos padres llaman de paciencia. Hay un libro, que esto sí lo podéis leer, muy bonito, muy bueno,
muy bueno que se llama La paciencia, el tiempo de la paciencia, que está en la editorial Sígueme, la editorial Sígueme, y donde veréis cómo de algún modo la Iglesia iba tomando forma poco a poco, pero con mucha paciencia, sabiendo que las cosas no se logran a la primera, sino que hay que ir haciéndolas, y el Señor pues irá dando los frutos en cada momento y en cada época. Bueno, luego la misión escondida, que se trata de la misión en el tiempo de los mártires, la misión contra gentes, las luchas por la fe. Sabéis que incluso en el misal de San Pío V hay una misa contra paganos. La misión contra gentes, también por las cruzadas, que era misión, todo esto se va desarrollando así. La misión a gentes, que ya la conocemos nosotros y que de alguna manera ha sido hasta hace muy poco pues nuestro modelo pastoral, y ahora pues se habla ya se habla de otra cosa, pero ya se habla de la misión intergentes, que es como había que entender la misión. Nosotros hacemos la misión metidos en el mundo entre gente de distintos valores religiosos, de distintas expresiones religiosas, de distintas formas de vida, y ahí estamos nosotros porque tenemos un anuncio específico que hacer. El contexto actual. ¿En qué contexto estamos? En la actualidad, el mayor reto que todos tenemos, y por eso estamos aquí, y por eso precisamente yo que pensaba que os ibais a ir todos al grupo 2, os habéis quedado vosotros aquí. El reto que tenemos en este momento es anunciar el Evangelio en un occidente nuestro secularizado, también en nuestros pueblos, también en la España vaciada, también en sitios que parece que son muy religiosos porque tienen devociones marianas muy fuertes. Me decía ayer un sobrino que tengo sacerdote que había estado en las escuelas del pueblo, un pueblo que conoce y quiere mucho Francisco, en las escuelas del pueblo, convenciendo a los muchachos para que vayan a la catequesis de primera comunión. Y lo tiene que hacer, ya hay que ir a evangelizar allí a la escuela del pueblo para invitar, porque los padres ya no lo hacen, ya no lo hacen. Queremos encontrar juntos cómo la Iglesia evangelizar en lo que hoy se llama este cambio de época. Se trata, como dice el Papa Francisco, de un tiempo complejo que supone para la Iglesia muchas inseguridades. Aquí no vamos a quitar ninguna inseguridad. Supone también muchos temores, tampoco vamos a quitar temores. Cada vez que hacemos una propuesta de novedad en la acción pastoral hay mucha gente que pone muchos obstáculos, que pone muchas dificultades, que dice esto no puede ser, esto está muy mal, ya ha cambiado, ya no vamos a encontrar a nadie, etcétera, etcétera. Supone muchas inseguridades y miedos, pero que sobre todo es un gran reto. Estamos en un gran reto. Es el tiempo de encontrar caminos nuevos para la evangelización, porque ha nacido, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, una nueva geografía misionera. En este tiempo ha surgido poco a poco nuevos criterios para evangelizar. Por eso es tiempo también de paciencia. No vamos a lograr algo, lograremos, pero será un porcentaje pequeño y iremos creciendo poco a poco en esto y en esta nueva sensibilidad. Con tiempo tenemos que ir descubriendo que vivimos en tiempo y en espacio de evangelización. Esto que fue un escándalo los que lo dijeron por primera vez, fue dos autores franceses que dijeron de pronto que la Francia católica, esa que era la hija predilecta de la Iglesia,
la Francia católica era país de misión, país de misión, y esto provocó un gran escándalo en toda la Iglesia. No sé si llegaron a condenarlos al Santo Oficio, pero produjo un enorme escándalo en la vida de la Iglesia. Pues hoy ya pues prácticamente pues todos lo afirmamos. En esta época nueva se ha puesto en discusión la geografía misionera que antes era aceptada por todos. Sabéis que antes el mundo se dividía en países católicos y países de misión. Y además nosotros poníamos un interés precioso de una iglesia activa y una iglesia misionera, por ejemplo, en el Domo, o en toda la Santa Infancia, o en toda la jornada misionera. Pues mira, esa geografía ha desaparecido. Ya no es un modo de dividir el mundo ni de entendernos. Hoy, desde la sociología, la pastoral y la teología, se considera la misión como razón de ser de la Iglesia en cualquier lugar. Ya no se podría pensar la misión como una tarea histórica y geográficamente circunscrita, sino como misión de la Iglesia que prolonga, que está prolongando en todas partes la misión de Cristo. Naturalmente, esto ha creado pues, un nuevo modelo de iglesia también. Ha creado nuevos modelos de cristianos, pero ha creado un nuevo modelo de iglesia. La misión de la iglesia es servicio al mundo en la realización del reino en este tiempo que estamos, que es este tiempo todavía en espera de la segunda venida del Señor, en el ya y el todavía no, y que no sabemos ni el día ni la hora, pero que tenemos una misión que hacer. Y lo tenemos que hacer en una iglesia en sinodalidad, de un pueblo que camina unido en la historia. Esto que hoy tanto se está hablando, bueno, el sínodo por supuesto porque se está celebrando y que hemos participado nosotros en el sínodo, pero sabéis que hay mucha gente que de alguna manera se pregunta, ¿y esto para qué? ¿Y estas novedades? No es ninguna novedad, no es ninguna novedad que se esté celebrando un sínodo universal. Siempre se ha celebrado porque la Iglesia es sínodo. Porque la Iglesia es sínodo. Y la Iglesia es caminar en sínodo, no es ninguna novedad. Se trata de un servicio en sinodalidad, de un pueblo en camino a la historia, en el que se encuentra con todos, de un modo muy especial con los fieles laicos. Porque la misión no está ligada exclusivamente al sacramento del orden. Esto es muy importante. Están saliendo también nuevas formas de cómo ser sacerdote en este tiempo, de que el sacerdote pues tiene que saber marketing y de alguna manera tiene que ser líder y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y los laicos qué? ¿Y los consagrados y las consagradas qué? Estas distinciones empiezan a no ser buenas. La distinción es en la misión que cada uno tenga, sabiendo que siempre unos están al servicio de otros, y en este caso los más servidores somos los presbíteros y los obispos, porque estamos al servicio del pueblo santo de Dios. Pues no está ligada exclusivamente a la misión, al sacramento del orden, sino también al bautismo y a la confirmación. De hecho, los laicos, como sabéis muy bien, por eso me alegro, que me imagino que muchos de los que estáis aquí sois laicos, son la inmensa mayoría del pueblo de Dios y los ministros ordenados vuestros servidores. Estamos en un proceso de profundo cambio de mentalidad. La Iglesia toma conciencia, por lo tanto, de su naturaleza misionera. Y cada cristiano, que como os decía antes es una misión en el mundo, asume la misión porque tiene un instinto de fe, un sensus fidei, con el que y en el que tiene que aportar su parte fundamental. Por eso, cuando un servidor era obispo en activo en las dos diócesis, hice una visión que las dos tuvieron el mismo lema.
cada parroquia una misión, cada cristiano un misionero. Bueno, pues esta iglesia misionera no ha surgido espontáneamente, sino que ha habido dentro de ella una profunda reflexión sobre sí mismo y una gran pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Eso se lo preguntó en el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II, pues de muchas maneras, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, pero de un modo especial también en el Decreto Agentes para la misión, digo que la Iglesia es por naturaleza misionera. Luego vino Evangelii Nuntiandi, que yo recomiendo, si no la habéis leído, seguro que sí, pero si no la habéis leído hay que repasarla siempre, porque es la carta magna, es como la constitución de la Iglesia moderna, de la Iglesia actual de nuestro tiempo, Evangelii Nuntiandi, pues que nos recuerda que la Iglesia existe para evangelizar y que evangelizar es su identidad más profunda. Luego hubo otro documento muy importante de San Juan Pablo II, Redemptoris Missio, que tenía que de alguna manera orientar la misión, porque no siempre estaba clara la misión de la Iglesia, y afirma que la misión de Cristo y su valor universal comporta considerar la necesidad de la Iglesia en la salvación, porque hoy hay de alguna manera cierta confusión en esto. ¿La Iglesia es necesaria para la salvación o no es necesaria? ¿Cristo es necesario o no es necesario? De alguna manera, eso no significa exclusión de la salvación de nadie, pero significa que la salvación pasa por Cristo, para nosotros nuestra fe, y pasa también por la Iglesia. Por eso hoy, si cabe, es más urgente la evangelización y evangelizar, más urgente la misión. Por eso, cuando la misión era solamente una heroicidad de unos cuantos hombres y unas cuantas mujeres que se iban por ahí, por el mundo, a anunciar el Evangelio de Jesucristo, hoy la misión es de todos nosotros. Pasa, de alguna manera, por todos nosotros como Iglesia del Señor. Y luego, pues, de alguna manera se han ido dando pasos nuevos en la vida de la Iglesia, y yo he querido citar, aunque podía citar a todos, naturalmente, los encuentros del CELA, pero de un modo especial el documento conclusivo de Aparecida, porque el documento conclusivo de Aparecida es casi la fuente de la que luego nacerá Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, que está marcando, afortunadamente, está marcando con una fuerza enorme. Yo recuerdo cuando surgió el Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica, un servidor escribió un estudio bastante largo. ¿Por qué me gusta Evangelii Gaudium? Era una cosa, ¿por qué me gusta Evangelii Gaudium? Porque habría absolutamente caminos nuevos para la evangelización en la Iglesia, pero la fuente era la Iglesia latinoamericana y su reflexión en Aparecida. ¿Y qué surge? ¿Qué está surgiendo? Y sobre todo a partir de en todo este recorrido que os he hecho desde el Concilio Vaticano II, pero especialmente ahora del magisterio del Papa Francisco, pues está surgiendo un estilo nuevo de conversión pastoral. Es decir, la Iglesia se considera toda ella, todos nosotros, cuando hablamos de la Iglesia estamos hablando de todos nosotros, por nuestras realidades, también en nuestras instituciones, en nuestra vida ordinaria, en nuestros encuentros, en nuestra formación, en nuestras responsabilidades, en nuestras colaboraciones, que estamos en estado permanente de misión. ¿Y qué es la Iglesia? Pues la Iglesia es
la continuadora de la misión de Cristo y estamos permanentemente en ello. Por lo tanto, nuestro modo de ser en este momento es vivir y nuestro estilo de vida es sentirnos en estado permanente de misión y por lo tanto, en una constante conversión pastoral. En todo lo que hace, absolutamente en todo lo que hace. Cuando impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas para renovarlas desde dentro y les ofrece la aportación del Evangelio, porque nosotros tenemos una tarea y una misión que hacer en este mundo en el que vivimos. Cuando se acerca a todos con espíritu de solidaridad, la acción de Cáritas, por ejemplo, nosotros que tenemos tan fraccionada a veces la misión de la Iglesia, nosotros somos los de Cáritas, nosotros somos las catequistas, nosotros somos las no sé qué, y al final no acabamos de darle sinodalidad, de darle unidad a lo que somos en la Iglesia y como Iglesia. Pues todo se hace con ánimo de compartir la novedad de vida que llevamos cada uno de nosotros, de vida en Cristo, de la que somos testigos cada uno de nosotros. La Iglesia, pues naturalmente, tiene que proclamar explícitamente el Evangelio a través del primer anuncio y luego, pues también del itinerario de iniciación cristiana, y la Iglesia en todo lo que haga, también en su acción permanente y en su educación permanente, pues tiene que constantemente estar renovando el primer anuncio. Estamos dando, nos decía San Juan Pablo II en Redemptoris Missio, unos pasos nuevos para la misión, convencida de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. La acción del Espíritu está activa y está moviendo la sensibilidad y la vida de las personas y el interés por encontrar eso que en el fondo todo ser humano lleva dentro, está ahí pues, fluyendo permanentemente. Sabéis que acaba de salir un libro que lleva vendido pues, cientos de miles de ejemplares, pues no quiero exagerar porque yo ya lo tengo en castellano, pero creo que no se encuentra en papel, pero sí que se llama Dios, Ciencia, Pruebas. ¿Lo habéis oído de este libro? Sí, lo habéis oído, este libro. Bueno, pues es un diálogo con la ciencia interesantísimo y de alguna manera la tesis de este libro es que el materialismo y su consecuencia de ateísmo, que parecía que era lo más razonable, ahora parece que están atrasados. Parece que están atrasados. Porque el Big Bang, pues resulta que todavía está fluyendo, todavía está fluyendo. Y todavía, pues, la pregunta latente es ¿dónde está Dios? No la ha resuelto el ateísmo. Nosotros tampoco la hemos resuelto del todo si no sabemos darle forma, si no sabemos darle vida, darle carne, si no la pasamos por nosotros mismos. Pero sí es verosímil en este mundo moderno y en esta nueva ciencia, es verosímil la pregunta sobre Dios y la búsqueda de Dios, que ahí está y lo sabéis, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacer? Pues, ¿de qué servirnos?
¿Y qué modelo pastoral utilizar en este momento? Pues el primer anuncio, que es la puerta de acceso indispensable a la fe. La puerta de acceso indispensable a la fe. No se llega de otra manera, y lo sabéis muy bien, no se llega por la catequesis si no tiene, de alguna manera, ese fluido interior del primer anuncio, como ahora iremos diciendo. El primer anuncio ha de ser siempre la puerta de acceso indispensable a la fe. Las comunidades que optan por evangelizar han ido creciendo en la convicción pastoral por parte de muchos de que el primer anuncio es la puerta de acceso indispensable que condiciona el hecho cristiano. Si el primer anuncio no llega de modo adecuado, tampoco puede llegar el resto. La catequesis, la liturgia, el testimonio de la caridad, la organización pastoral. No hay encuentro personal con Cristo si no está el fluido del primer anuncio en todo lo que hacemos. El primer anuncio, como sabéis muy bien, o si no lo digo yo, es una acción performativa. Cambia la vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es performativo. Como dice un autor contemporáneo, el primer anuncio es el punto más alto y extraordinariamente elevado desde el que se ve y se comprende todo. De ahí que la evangelización no sea solo la etapa de un proceso, sino como la luz constante de todo el dinamismo pastoral. No es solo la etapa de un proceso, porque antes, de hecho, el Directorio General para la Catequesis, cuando habla del primer anuncio, habla como la primera etapa. No. El primer anuncio es el ADN de la Iglesia. Por eso nunca pudo caer en el olvido, porque la Iglesia nace y se modela en la misión, que es su centro. Es el ADN de la Iglesia. La Iglesia nace de la misión trinitaria y nunca pierde esa connotación nativa. Esa es su connotación nativa, que es su naturaleza misionera. Esa relación íntima de la Trinidad es, de alguna manera, también la que nos mueve a través del Espíritu a nosotros en la misión. El primer anuncio comporta, se puede decir, un modelo de iglesia. Un modelo de iglesia. Y es un modelo de iglesia en salida, que está muy bien dicho, pero es en salida justamente porque sale a anunciar y a llevar a Jesucristo. Y este indispensable es para salir a espacios abiertos y periféricos y para encontrar a la persona en su condición existencial. Eso supone que el primer anuncio ocupa el centro de todo intento de renovación eclesial. Por eso, ahora cuando vayáis y le decís al obispo, nosotros, que usted nos ha nombrado responsables del primer anuncio, pues que sepa que yo no sé con qué escala de valores mide usted a sus colaboradores. Pero si los mide con esta visión evangélica y misionera, nosotros somos los primeros. No se ponen los colaboradores al lado del obispo. Eso, bueno, pues que es una broma. Que cuando decimos que este anuncio es el primero, esto no significa que está al principio, esto lo repite muchos el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y luego se olvida y se supera con otros contenidos. Es el primero en sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, el que
se debe siempre volver a anunciar en todas las etapas y momentos de la vida. Y se debe también volver a recordar, porque el primer anuncio viene a nosotros y hace huella en nosotros y tiene que ser renovado y recordado. Por eso algunas instituciones, métodos de primer anuncio, pues tienen otro nombre como el cuarto día o eso, porque hay que renovarlo y repetirlo, entre otras cosas, porque nuestras convicciones y nuestra fe muchas veces pues no tienen una memoria muy buena, sino que a veces es fallida y se olvida de lo que ha sido y de lo que ha recibido. Por lo tanto, el primer anuncio es el hilo conductor de todo lo que hacemos en la evangelización, del proceso evangelizador. Es el hilo conductor de todo proceso misionero. Ha sido punto de partida del camino que siempre empieza por compartir la experiencia de haber conocido un acontecimiento vital. Haber conocido a Jesucristo crucificado y resucitado. Porque el primer anuncio no solamente provoca el acto de fe, no solamente lo provoca, que lo tiene que provocar naturalmente, sino que lo alimenta, lo enriquece, lo madura e incluso lo recupera cuando pierde fuerza y vitalidad. Cuando pierde fuerza y vitalidad lo tiene que recuperar. Esto sucede por la procedencia de su mensaje, por su servicio y su fuerza interpretativa, por la convicción de quienes lo proclaman y por lo que significa para la vida de aquellos que lo escuchan. Estoy diciendo lo que el primer anuncio es en la vida de la Iglesia, en la vida parroquial y en la evangelización. Pero ahora voy a entrar en un capítulo que es muy breve, media página, pero quiero que distingáis entre primer anuncio y querigma. Como veis, hasta ahora no he nombrado mucho el querigma. Antes hablábamos todos de querigma y solo de querigma. Pues yo os voy a hablar ahora de una pequeña distinción, entre primer anuncio y querigma. Y para que lo entendáis ya, como en el propio enunciado que hago, distinción entre el acto de anunciar y el contenido del anuncio. El acto de anunciar es el primer anuncio, pero el contenido del anuncio es el querigma. Conviene que entremos en esa distinción, que la hay entre primer anuncio y querigma. Cuando hablamos de primer anuncio y de querigma, ¿hablamos de lo mismo? Aunque las dos expresiones las utilizamos de modo intercambiable y equivalentes, y aunque sean inseparables en esta dimensión pastoral, cuando decimos anuncio, nos referimos al acto de anunciar. Y cuando decimos querigma, nos estamos refiriendo al contenido del anuncio. El primer anuncio es simultáneamente, pero hay que unirlos. Tienen que ir integrados el uno en el otro. Porque si no, corremos el peligro de hacer muchas cosas, pero son cosas que hacemos. Muy bonitas, muy atractivas, lo pasamos muy bien, nos convertimos en muy amigos, pero son cosas. El primer anuncio es simultáneamente acto de anuncio y contenido mismo del anuncio que revela y hace presente el Evangelio. Y el querigma es el contenido que enriquece, que embellece y da fuerza y verdad al anuncio. Y el primer anuncio es el hecho mismo de anunciar en las condiciones y en las características que en cada situación se necesite. El acto de primer anuncio, siendo importante en el cómo y en el cuándo, no es nada si pierde toda su eficacia sin el contenido del querigma.
Por eso siempre que hablemos de primer anuncio y pretendamos definirlo, hemos de ser conscientes de que el contenido del querigma es imprescindible. El primer anuncio de querigma ha de recuperar su verdadero papel en el ámbito de una pastoral misionera, que siempre ha de ser una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez mejor. Una pastoral que quiera ser misionera ha de asumir una orientación querigmática, es decir, ha de tocar con el primer anuncio el corazón de la persona. Eso significa que tenemos que lograr que todos vean, porque ese es su contenido, la belleza del amor que Dios les tiene, que renazcan ese amor en Jesucristo entregado hasta el fin en la cruz y que experimenten ese amor en el encuentro con Jesucristo realmente vivo. Dicho eso, ahora sí digo, definición del primer anuncio. El primer anuncio es ante todo y sobre todo un acto de amor. Es fuego del Espíritu, hay que encontrarlo siempre en el primer anuncio, que acompaña a la persona de Jesús, conquista a la persona que lo proclama, mantiene la fuerza y la belleza del Evangelio, hace irradiar la propuesta y es el estímulo para el interlocutor que lo recibe. La fuerza del anuncio no se basa en discursos más o menos persuasivos, de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y de su potencia. Su fuerza salvífica viene de la persona, del acontecimiento que se anuncia, por Jesucristo encarnado, por nosotros anunciado, muerto y resucitado, en quien se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. El evangelizador, por tanto, ha de ser fiel en su corazón y en su palabra a la esencia del primer anuncio, que es el querigma, para poder comunicarla a sus hermanos y proponer una atracción por Cristo. Jesucristo te ama, es la definición preciosa y la expresión preciosa del querigma que hace el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No el cómo, qué cosas, sino con qué lenguaje hay que hacerlo. El magisterio de Francisco nos enseña que para el primer anuncio tenemos que encontrar un lenguaje que exprese lo esencial de la fe. Una pastoral en clave misionera no se trata de obsesionarse por transmitir muchas cosas, a veces desarticuladas. Cuando se asume un objetivo pastoral de un estilo misionero que realmente llegue a todos sin excepción y exclusión, el anuncio tiene que concentrarse en lo esencial, en lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, más contundente y radiante. Por eso el primer anuncio es la presentación de aquello que es en la fe lo más originario, lo más típico, lo verdaderamente esencial.
Para mejor definir el primer anuncio es conveniente que, por ejemplo, pues que nos fijemos y tengamos en cuenta cómo lo hacían los primeros cristianos, cómo hacía la iglesia esa de evangelización completa, que es para nosotros el verdadero modelo y que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia de nuestro tiempo, nosotros, en el catecismo de la Iglesia Católica, nos hemos preguntado, ¿y cómo se difunde esta buena noticia? Y dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Jesucristo, a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo, de esta convicción de que Dios nos ama. Me lo voy a saltar porque creo que ya no vamos muy bien de tiempo, y entonces tengo aquí, y lo encontraréis, pues un modelo que es justamente el modelo de Pentecostés. ¿Qué se dice en el primer anuncio? ¿Qué es imprescindible? ¿Qué es imprescindible que se diga en el primer anuncio? Que se tenga en cuenta. Que no que se haga, ni que sea más bonito, ni que se llame más la atención de la gente, porque a veces ponemos las cosas en lo externo, sino realmente qué es lo que debe llegar de la fe y del contenido de la fe al corazón de la gente. Lo que sí tiene que llegar siempre es el testimonio de vida. El primer anuncio ha de ser propuesto por el testimonio de vida, con la palabra y con todos los canales posibles de la cultura de los pueblos y de la vida de las personas. Para el primer anuncio, el camino más adecuado del tiempo presente es la forma de testimonio personal y comunitario. Un testimonio humilde y apasionado, radicado en una espiritualidad profunda que sea espejo de la unidad inseparable entre un mensaje amigo de la inteligencia y un amor que se hace servicio y generoso. No es puro sentimentalismo. Ha pasado también por nuestra vida y por nuestra mente el mensaje. Y hemos sabido encontrar realmente el corazón y la esencia de ese mensaje. Y lo que estamos comunicando es lo que a nosotros nos ha cambiado. Estamos comunicando nuestra vida. El primer anuncio es un acontecimiento que sucede en el encuentro de la transmisión de la fe. Es un acto de confianza de quien vive por el mensaje que anuncia y en quien lo acoge y termina confesando: Jesús es el Señor. El lenguaje a utilizar en la propuesta del anuncio pues ha de ser sencillamente el lenguaje de la vida ordinaria. El lenguaje en el que se ha de expresar el testimonio de la fe ha de ser el de la vida cotidiana, de la experiencia ordinaria, es decir, de esos ámbitos en los que la vida se desarrolla, donde podemos encontrar el alfabeto con el que componer las palabras que expresan el amor infinito de Dios manifestado en Jesucristo. Hoy, afortunadamente, nuestros catecismos incluso pues están hechos con este lenguaje. Dicen la fe de esa manera, incluso en su desarrollo pues, más profundo y teológico, pero también desde ahí podemos ir sacando la esencia. Por ejemplo, recuerdo, estamos a la espera de que Roma diga algo, todavía no ha dicho nada, ¿verdad? ¿Ya lo ha dicho? ¿Y qué ha dicho? Que está bien, pero había que corregir 2 o 3 cositas, ya las hemos corregido y ya está para dar a luz. Bueno, pues teníamos un catecismo que dentro de poco pues va a salir, porque será un catecismo fundamentalmente dirigido a los adultos que hagan procesos
luego catecumenales, los que vengan a la fe por el primer anuncio y todos estos procesos catecumenales, y se llamaba esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que se utilizó mucho y algunos pues que conocerán muy bien. Y de algún modo lo que más llamaba la atención de ese texto era la primera parte, que era una muy bella narración de la historia de la salvación, contada, sencillamente la historia de la salvación bien contada, con capacidad de transmitir y comunicarlo a todos nosotros. Bueno, pues nada, ¿cómo identificar si lo que estamos haciendo realmente es primer anuncio o no es primer anuncio? Pues que el primer anuncio sea capaz de tocar el corazón y de disponer un camino de discipulado cristiano en la Iglesia. Lo que pretendemos es que poco a poco vayan haciendo un discipulado cristiano. Que tenga en cuenta el primer anuncio la realidad socio-religiosa del territorio. Que la conozca, que la respete, que la acompañe, que la estimule y que la corrija poco a poco, con paciencia y con mucha comprensión. Porque lo que tienen, lo tienen de siglos y pertenece a esa cultura. Por lo tanto, nosotros tenemos que evangelizar con respeto cultural. Que transmita los rasgos esenciales de la figura de Jesús y de su mensaje. Porque esto es muy importante también. En pocas palabras y en la esencialidad del mensaje hay que decir quién es Jesús. No todo lo que nosotros hemos ido a veces pues diciendo que era Jesús, a nuestro modo y manera. Que ofrezca los instrumentos que sean más adecuados para el anuncio de la fe. Por eso pues, tendremos en esta jornada pues, un tiempo dedicado especialmente a los medios. Y que valore las nuevas formas artísticas y mediáticas que favorezcan el nacimiento de nuevos lenguajes para el anuncio. Y por último y en definitiva, para saber si estamos situados pastoralmente en el primer anuncio, hemos de preguntarnos si nos está sucediendo cuando estamos en faena y nos queremos dedicar a esto, si nos está sucediendo lo mismo que a los dos discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón? Si no notamos ese fuego, habrá que cambiar el modo de hacer hasta que se note ese ardor misionero en nuestro corazón y en el de los que se mueven en nuestros ambientes pastorales. Perdón y muchas gracias. Bueno.